Tenemos varias cosas de contingencia que han generado debate, además de las tarifas del alza, tarifas eléctricas que vienen arrastrándose hace algunos días. Un operativo en el que se incautaron un arsenal de armamento en los últimos días en Villa Francia también ha generado algún ruido dentro del oficialismo. Vamos a estar conversando de esto junto a la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cómo está, Natalia? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pareció este operativo en Villa Francia? Las reacciones del Partido Comunista, que desde el inicio partió acusando un montaje. Mira, la verdad es que yo tengo molestia a esta altura, porque me parece que no es solo una afrenta a la ministra del Interior, que es compañera mía de partido, sino además una afrenta y una falta de confianza a tus compañeros de ruta en materia de una política pública tan sentida por los ciudadanos. O sea, si se parte de la base que aquí pudiese haber algo no transparente, me parece que es grave. Segundo, si tú lo crees, me parece que la forma de plantearlo es reservadamente como se plantean las cosas a quienes son, insisto, tus aliados. Pero creo que ya van dos cosas sobre que se ha sido un poco, eh, digamos, taxativo o poco amigable con la ministra Toá, lo de Juan Andrés Lago y ahora lo de este, este operativo en Villa Francia. Y a mí no me parece. La verdad es que me disgusta bastante. Muchos se preguntan qué habrá detrás de esto. Vamos a volver sobre este episodio en particular, pero llevamos más o menos un mes de polémica. Algunos dicen quizá tiene que ver con las negociaciones municipales, quizá tiene que ver con la salida de Juan Andrés Lagos, con las declaraciones del presidente en el extranjero a propósito de Venezuela, pero ya son muchas tensiones que se han ido dando en estas últimas semanas. Es que, por eso te digo, yo no sé el modus operandi que tienen otros actores políticos, pero cuando tú tienes un disenso eh, lo planteas privadamente, incluso públicamente, pero planteas el motivo por el cual tú tienes un disenso. No das señales a propósito de algo para que se subentienda que tú estás reprochando algo. O sea, me parece que es demasiado alambicado y que la verdad es que el país está pasando por situaciones en que nosotros esperamos que la discusión esté en otro lugar. La ministra Toá ha defendido el operativo, de hecho ha cuestionado o ha llamado a que se cuestione en realidad. ¿Qué hace un arsenal en una radio comunitaria? ¿Para qué se necesita ese armamento? Deberíamos, se supone, estar todos en esa vereda en lucha contra la violencia, la delincuencia y no al revés. ¿Cómo lo ve usted? O sea, por eso te digo, yo creo que conscientes de que la agenda de seguridad no fue desde un inicio una política de la agenda muy relevada y que la fuerza de los hechos han desembocado en que el gobierno se ha abocado completamente a esta agenda, porque se entiende que es lo que preocupa a la ciudadanía, que además hayan tensiones a propósito de cómo se lleva adelante esa agenda, que más encima se cuestione eh, digamos, el tipo de operativo, además un operativo que nadie se despertó ese día y dijo vamos a ir a allanar esa radio, tiene que haber habido inteligencia, investigación, etcétera. Por lo tanto, la verdad, insisto, Bárbara, yo creo que aquí una cosa es que podamos tener algunos planteamientos distintos en materia de seguridad y conversémoslo, pero otra muy distinta es sembrar un manto de duda respecto de ciertas orientaciones de una política liderado por una ministra que en este caso ha sido dialogante, ha sido una ministra que le pone el pecho a las balas y que además ha estado disponible, la verdad, a pagar varios costos por este tema. Puede ser que una de las cosas que les molestan o les duelen es que se trate de Villa Francia. Sabemos que es emblemático. De hecho, Gonzalo Marner, que también es bien cercano al Partido Comunista, decía que será que el Ministerio Público, con sus allanamientos en Villa Francia, no está distinguiendo entre lo que se necesita para incautar el arsenal, pero represión social a comunidades en fechas emblemáticas. Él hace el acento en la fiesta emblemática. Uno se cuestiona eso. ¿Habrá fechas No, especiales en que no se yo pueda creo más, decomisar arsenal o tener derecho a tenerlo en algunos días especiales? yo creo, Bárbara, o sea, yo la verdad es que creo que Chile es un país al cual podemos debatir si es que le hace falta memoria o no, de algunos lugares de memoria, de algunas, digamos, comunidades
donde se fraguaron luchas importantes contra la dictadura. Yo vivo muy cerca de una de esas comunidades, que es la población La Vilpoya, en la comuna de Huachuraba, que es en Recoleta hacia el cerro, que también fue una población emblemática respecto de la lucha contra la dictadura. Eso impide que se hagan operativos en esa población o en otras a propósito de la delincuencia, por cierto que no. Y eso tampoco invisibiliza lo que para muchos tiene de valor las comunidades que allí viven, que todavía viven ahí y que fueron parte de la historia de Chile. Yo creo que son dos cosas distintas y que, insisto, el hecho de que hay un allanamiento en Villa Francia en ningún caso invisibiliza lo importante que es para la reconstrucción de memoria en Chile. La ministra Vallejo, que también pertenece al Partido Comunista, decía, le molesta que en realidad acusar de montaje o cualquiera de todas las cosas que se han dicho es no conocer a quienes están gobernando, incluyéndola a ella. Yo creo que, mira, sin conocer y sin querer opinar de familias ajenas en el fondo, pero yo te diría que el PC está llevando eh, su debate interno y lo está expresando en un debate de gobierno. El PC tiene elecciones próximamente, ahí hay digamos, para nadie eh, digamos, es desconocido que quienes seguían muy de cerca a Guillermo Tellier no estarían tan contentos con Lautaro Carmona, que tiene otra visión, etcétera. Bueno, pero ellos se resolverán. Esto es lo mismo que la elección interna de un partido verse sobre la política contingente del país. Y creo que no corresponde, que es, además, me parece que no corresponde porque son materias distintas, pero además me parece que es deshonesto intelectualmente hablarle a los tuyos para una elección interna a través de las políticas públicas del país. Ahora, pasándonos a otros temas, también se hablaba mucho de los peces sintientes con una indicación en la ley de pesca. Algunos dicen, ¿será que se está tratando de, con ensayo, prueba y error, traer cosas del pasado, traer cosas de la convención o del programa original del gobierno, a ver qué cosas pasan y qué cosas no? Yo no tengo la capacidad, digamos, conceptual para evaluar el si sienten o no los peces, moluscos, etcétera. Mi pregunta es otra, porque yo puedo abrirme a esta discusión y decir, a ver, es algo que yo no he visto, que no conozco, que la ciencia siempre nos está dando señales de hacia dónde pueden ir las discusiones, pero creo que cuando tú estás discutiendo una ley, que es un proyecto que nace para sustituir a otro que se creó bajo cohecho, que además tiene enormes fallas de legitimidad y procedimentales, además de este tema de este delito detrás. Y resulta que ese es el foco, y tú desvías el foco con esta discusión, me parece una caricatura, me parece tan inapropiado, tan poco, digamos, tan poco ayudador del foco de la discusión de la ley de pesca. Entonces, por eso te digo, yo no me niego a ningún debate. Y si algunos creen empíricamente que los animales, los peces sienten y hay que tener una especial atención a ese sentimiento, debatámoslo. Está bien, pero que eso se mezcle con otra prioridad que es de fondo, que es a propósito de temas de legitimidad, de, como te decía, de cohecho, de una política que tiene muchas áreas grises, claramente me parece un despropósito. Pero eso terminó haciéndose un poco más molesto para algunos sectores cuando la ex delegada presidencial, candidata a presidenta del Frente Amplio, afirmaba que un feto no lo califica como un ser sintiente, pero a los moluscos, los peces sí. Mira, yo creo que el debate sobre el tema del aborto saca chispa y saca argumentos emocionales, digamos, espirituales y también viscerales. Yo me quiero referir solo a lo que han dicho los especialistas. Primero, no me voy a referir a lo de los animales o de los peces, etcétera, porque de verdad no conozco el tema y no me interesa. Casi que lo encuentro una caricatura. Pero sí me importa que
yo soy y pertenezco a un partido que ha bregado por la despenalización del aborto, que es distinto al aborto libre. Porque cuando se plantea aborto libre es como que uno se va a hacer un aborto cual panorama, como que si queda con una amiga a ir a comer, entonces el sábado va a ir a abortar. Y no es así. Lo que se está señalando es que en diciembre se entregará un proyecto de ley que despenaliza el aborto y Chile ya avanzó en la despenalización en aborto en tres. Dicho eso, hasta las 12 semanas, todos los estudios científicos plantean que esa formación, ser humano, eh, embrión, etcétera, busquemos la denominación que haga más sentido. Hasta las 12 semanas se pone el deadline para la interrupción del embarazo por varias razones. Una de ellas, y ojalá nadie tuviera que llegar a hacer un aborto, insisto, esto no es aborto libre, sino despenalización. ¿Pero por qué hasta las 12 semanas? Porque hasta esa fecha no ha desarrollado el sistema nervioso central, de modo que no hay sentido, no hay dolor, no hay respuesta corporal a los estímulos. De modo que por eso me parece que eh, eh, no corresponde hacer digamos, el contrapunto respecto de los animales sintientes versus la, digamos, la gestación, pero también es importante señalar que hasta las 12 semanas, si queremos hablar de sentires y nos metemos en esa discusión, biológicamente, científicamente, no existiría toda vez que no hay sistema nervioso central. Distinto es que debatamos cuando empieza la vida y todas esas otras discusiones, pero sobre lo que se ha planteado de hacer este paralelo entre los seres sintientes, acuáticos y las personas sintientes, la verdad es que es importante hacer esa distinción, Bárbara, porque si no se, se se plantea como si hubiesen personas que les preocupa lo que siente una marcha, un picoroco, y no tienen ninguna empatía con la discusión sobre el aborto. Y creo que ese no es. Ya, pero o sea, hasta las 12 semanas, es usted que se desarrolla su sistema nervioso central, pero posteriormente, sí. No, por supuesto, y por eso, en mi caso personal, creo que si se hablara de despenalización del aborto, el tope máximo para practicarlo serían las 12 semanas, por este planteamiento que te digo que me he informado desde la perspectiva médica sobre los alcances y el desarrollo que tiene el embrión hasta esa fecha. Cambiémonos de tema porque ya quedan cerca de 3 semanas para presentar las listas de los candidatos. ¿Cómo ve usted que van esas negociaciones? Yo te diría que no ha sido fácil, pero yo tengo una cruzada personal con este tema, Bárbara, porque a mí me parece que está muy bien que lleguemos a candidatos únicos, me parece que está muy bien que donde haya un partido, o una persona que tenga una raigambre territorial, un desarrollo, etcétera, pueda en el fondo tener la primera prioridad para eh, concursar frente a los ciudadanos un cargo de alcalde o gobernador. Donde yo creo que está el problema y que se va a empezar a visualizar muy pronto, más allá de que si en esta pasada logramos acuerdo o no, en el tema del proyecto. Porque la verdad es que a pesar de lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, no es suficiente, y espero poder visualizarlo, no es suficiente la alianza de algunos contra la ideología de otros. Esa alianza tiene que tener propósitos mínimos comunes, eh, tiene que tener actores principales. O sea, hoy día hay una mayoría eventual en Francia y se está discutiendo quién es el primer ministro, porque obviamente toda esa aglomeración no ha tenido la posibilidad de tener una maduración que permita tener, digamos, una propuesta y un actor que encabece esa propuesta. Y yo creo que eso es algo muy complejo que le está pasando a la derecha, que nos pasa a nosotros, y que la discusión ha versado respecto de quién tiene más rating, como eh, Evelyn Matei, o en el caso nuestro, sacando a la presidenta Bachelet, quién, o si tiene que volver Bachelet, y la verdad es que me parecen discusiones súper vacías, toda vez que un programa de gobierno no puede ser, como hace la derecha, decir, solo prometamos seguridad, y este gobierno lo ha hecho muy mal, y nosotros decir, tenemos que frenar que venga la derecha. Me parece un debate inoficioso, pobre, carente de sentido, y que incluso puede servir para ganar, pero no sé si sirve para gobernar y para hacerse cargo de los problemas que tiene Chile y que son tan urgentes.
¿Qué le parece que el presidente Bachelet de nuevo asume como la carta más competitiva? Más allá de que falte mucho tiempo, pero eso de alguna manera denota que hay escasez de líderes, dicen, o que ella es demasiado, demasiado emblemática y que siempre va a seguir marcando tendencia. Yo creo que más que falta de líderes, yo siento que ella encarna eh, eh, la visión o que la gente ve en ella la posibilidad de generar acuerdos, conversaciones, proyectos, a propósito de lo que te señalaba hace un rato. Yo creo que más que ella como figura personal, tiene ciertos atributos en torno a generar diálogo, como lo hizo con la nueva mayoría, o como ha acompañado en algunos temas estratégicos de este gobierno, como que se visualiza que tras de ella puede construirse un proyecto. Y yo creo que eso es interesante, porque en el fondo, más allá de que siempre la ponemos en esta encrucijada, la pobre presidenta Bachelet, pero en el fondo también leer un poquito esta segunda derivada, que a mi juicio tiene que ver con que estamos muy presos del eslogan de quién marca más, y nadie o muy pocos están preocupados de cómo se genera una propuesta de gobierno para Chile. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Porque estamos, de hecho, uno ve al gobierno muy presionado Yo de aprobar espero su que llegue reforma pronto, emblemática, que esperando que llegue, no lleguen las elecciones. o sea, yo espero, Bárbara, que este momento llegue pronto. Este ha sido un gobierno que lamentablemente además ha tenido elecciones todos los años, lo cual siempre es súper difícil, pero yo te diría que quienes estamos en política tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Y en este caso el sentido de responsabilidad tiene que ver con lo más antes posible sentarnos a debatir este tema del proyecto. Porque nos evitamos además un montón de problemas. Piensa tú que uno de los, si lo queremos llamar así, capacidad de gobernabilidad que tuvo la nueva mayoría, porque antes de iniciar el gobierno, las cartas estaban sobre la mesa. ¿Cuál era el programa? ¿Cuáles eran los alcances de ese programa? ¿Cuáles eran los límites? Eh, y en el caso del gobierno actual, nosotros nos sumamos cuando este gobierno ya había empezado, sin capacidad de poder ser parte de esa negociación de rayado de cancha. Y eso ha significado que las legítimas identidades nuestras hayan aflorado y que se hayan generado tensiones que a veces son innecesarias si es que hubiese habido un debate sobre esos temas anteriores, que en este caso por razones obvias no se pudo. Pero si el tema no es si se hace una alianza, lo que muchos nos dicen a nosotros como socialismo democrático, no puede ser que ustedes estén con el Partido Comunista. Sí puede ser en la medida que tengamos mínimos comunes sobre los cuales nos ponemos de acuerdo para avanzar y que en el caso de aquellas cosas en que no tenemos acuerdo, no nos saquemos la mugre por la prensa y asumamos que son parte de los costos eh, de no tener mayorías para construir esos debates. Pero el problema es cuando tú te pones de acuerdo en ciertos mínimos comunes y lo que no puedes poner en la agenda lo usas para generar controversia con tus aliados, eso ya es un problema. Noticias en desarrollo a mujer, ¿qué pasa con eso? Muchas gracias, Natalia, por conversar con nosotros. Que tengan muy buen día. Gracias a usted, Bárbara, un gusto de haberla visto. Que esté muy bien. Igualmente, vuelva pronto, lo esperamos y los dejamos todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.